cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Buenas tardes a todos los oyentes, aquí estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Esta sería nuestra segunda etapa, digamos, ¿no es cierto? O sea, el segundo ciclo con una nueva radio, pero con los mismos integrantes. Aquí estamos Daniel Mojica, quien les habla, Marilina Juárez. Hola, buenas tardes a todos. Javier Garín. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, buenas tardes a todos. Falta Adriana Mari, que hoy no pudo venir, pero también forma parte del equipo. Y hoy estamos con un invitado especial, Roberto Colimodio, un historiador, miembro de la Academia Argentina de la Historia y de la Academia Nacional Sanmartiniana. Con él vamos a hablar un poco sobre el tema que nos ocupa, que tiene que ver San Martín, el cruce de los Andes y algunos otros temitas que también tenemos. Algunos dicen que San Martín era un agente inglés, otros dicen que era el gran libertador de América. Son esas dicotomías que desde Luces y Sombras siempre tratamos de plantear las diferentes miradas, ¿no es cierto? Sí, un poco para los que nunca nos han escuchado, porque hemos arrancado en otra radio, siempre la tónica de nuestro programa ha sido discutir temas de la historia y los debates que se han producido o que existen en torno a las figuras, no solo hablar de, digamos, de los hechos históricos. De los hechos históricos, sino también de las distintas controversias que hay. Y San Martín, a pesar de que lo hemos conocido siempre como el padre de la patria, y hay motivos fundados para considerarlo, o por lo menos uno de los padres de la patria, yo creo que Belgrano es otra figura que amerita esa consideración. Aún así no estuvo exento de controversias, ni en su tiempo, en donde recibió duras acusaciones de sus enemigos, ni tampoco en la historiografía. Y en fecha reciente se ha reactivado el debate entre aquellos que defienden el patriotismo de San Martín y quienes sostienen que era una persona que estaba al servicio de los intereses de la corona británica, y se han escrito libros incluso sobre eso. Entonces, una de las primeras cuestiones que vamos a plantear, pero no va a ser la primera en discutir, pero seguramente si a los oyentes les interesa, es que nos den su opinión, si creen que fue el padre de la patria, o fue un gran patriota, o si fue un espía o un agente al servicio de Inglaterra. Habría que agregar también que San Martín fue un personaje o un prócer muy resistido al principio por la historia oficial, por la historia liberal, ¿no? La historia mitrista le costó mucho reivindicar al general San Martín por dos cuestiones esenciales, que son cuando él se niega, digamos, a bajar en el año 1820 con su ejército a sofocar, digamos, el levantamiento de las montoneras federales. Por eso no hay que inferir tampoco que San Martín era federal. Eso es un error también. Claro. Vamos a aclarar. San Martín no solo no era federal, sino que dijo que el federalismo era un invento del genio del mal, inspirado por el genio del mal. Entonces, acá tenemos también las tergiversaciones que sufre nuestra historia de un lado o del otro, ¿no? Como cuando se intenta modificar la historia de acuerdo al bando donde el historiador se sitúa. Entonces tenemos historiadores como Mitre, que pretenden hacer de San Martín un liberal, al estilo rivadaviano, y historiadores como los rosistas, que pretenden hacer de San Martín un federal, a pesar de que él expresamente dijo que estaba en contra del federalismo, ¿no? Claro, y aparte también por el repudio manifiesto que él hace del asesinato de Dorrego, que es el segundo momento en el cual, digamos, los historiadores
digamos, revisionistas se agarran un poco de eso para inferir que San Martín era federal, ¿no? Lo que cual repudia un asesinato. Bueno, pero esto va a ser parte de la discusión. Todo esto que estamos diciendo es que nace Luces y Sombras de nuestra historia para tratar de dar todas esas diferentes miradas. Y hoy tenemos un invitado de lujo que ha escrito recientemente este libro San Martín más allá del bronce, que ya el título es una inferencia, digamos, como para situarlo en el rol histórico que se merece, ¿no es cierto? O sea, me gustaría darle la palabra a nuestro invitado para ver de estas pequeñas cosas que se fueron diciendo, cuál sería la mirada que tiene él. Bueno, buenas tardes Daniel, buenas tardes Javier, Hola. Marilina, un gusto estar con ustedes, inaugurando programa, radio también, la verdad que un honor, te agradezco Javier la invitación. Quiero aclarar de que no hay un conocimiento previo a nosotros, o sea que aquí todo lo que salga puede ser usado. Claro, en nuestra contra. Acá el toro. Bueno, de los temas que tocaron de hablar si era un espía inglés, federal, liberal, bastante agua ha corrido de tinta con respecto a la relación de San Martín y de Rosas, ¿no? No olvidemos el legado del sable, la condena del asesinato de Massa. Hay varias cuestiones que también tienen en esa relación que podríamos hasta decir de amor y odio entre Rosas y San Martín. Aunque sus cartas siempre han sido muy afectuosas y muy respetuosas de uno al otro, y también no olvidar que Rosas fue uno de los primeros en poner en valor la figura de San Martín, celebrando los diversos acontecimientos en que había participado el Libertador. Bueno, trataremos de echar luz o de echar sombras en algunos de los aspectos. Precisamente como los que hacen la historia son pueblos y los pueblos están compuestos por hombres, estas vicisitudes y estos cambios, ¿no es cierto?, tienen que ver precisamente con eso. Un hombre no nace y muere de la misma manera y pensando exactamente lo mismo durante todo el transcurso de su vida. Bueno, eso desde ya. Eso es otra cuestión que muchas veces se omite en la historia, ¿no? Y en la política, digamos, ¿no? Se toma un pasaje o un momento de la vida de alguien, una opinión que dio en un determinado momento, como si fuera, claro, si fuera para siempre, inmóvil y eterna, ¿no? Y también se la saca de contexto muchas veces. Y muchas veces se la saca de contexto. Especialmente. O sea, solamente la frase y de Claro. acuerdo a la foto que ponemos, como bien vos decías, bueno, se puede tomar de un lado o del otro, ¿no? Claro, y el caso de San Martín, de este tema de discusión sobre su simpatía o no con el federalismo, tenemos justamente eso. Hay una declaración muy clara de San Martín cuando está por embarcarse al Perú, en donde hace una condena del federalismo y de los disturbios que había en ese momento en el Río de la Plata. Y por otro lado tenemos el legado del sable de San Martín a Rosas, en donde dicho sea de paso, hay una expresión de San Martín muy elogiosa de la defensa de la soberanía por parte de Rosas, lo que no quiere decir que avalara su estilo de gobierno, digamos. Entonces, esto lo que dice el amigo, nuestro invitado de hoy, es muy cierto. El sacar las cosas de contexto te hace perder la perspectiva. Sí, San Martín, en el momento que él lega el sable, todavía no había sucedido lo de la vuelta de obligado, que eso a veces es un error muy común, pensar que le da el sable en su testamento a consecuencia obligado, sino de antes, sino ya primeramente de la defensa, primero diplomática y luego ya en una forma abierta de la defensa de la soberanía de la no navegación de los ríos interiores, que a veces cuesta encontrar la palabra para decir qué significaba eso. Era como si un buque argentino fuera al Támesis y se pusiera a vender cueros. Más o menos, claro. Entonces, bueno, a veces hay que acercar quizás en algún momento las cosas para ver de qué se trataba ese contexto, ¿no? Seguro. Y San Martín, bueno, como dije antes, criticó el asesinato de Massa, también, bueno, criticó a Lavalle por el de Dorrego, pero él siempre destacó de que jamás levantaría su espada para derramar sangre en una lucha civil, exactamente. Voy a dar los teléfonos por si los oyentes quieren participar. ¿Qué les parece? Sí. Si se quieren comunicar con Luces y Sombras de nuestra historia aquí en Radio Sónica, 5252
2241. También lo pueden hacer al 4371-3639, repito, 5252-2241 o 4371-3639. También lo pueden hacer por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y dar su opinión sobre el general San Martín. ¿Es el padre de la patria o no? Fue el padre de la patria, fue un espía inglés, fue liberal, fue antiliberal, fue... el santo de la espada. El santo de la espada, fue federal o no fue federal. Fue Alfredo Alcón, Eduardo de la Serna. Bueno, ¿cómo íbamos entonces con el tema? Yo quisiera pedirle a nuestro invitado, si puede, tenemos entendido que están transmitiendo, también se está transmitiendo por video, si puede mostrar el libro que él está presentando en estos tiempos. Es San Martín más allá del bronce, y sería bueno que nos expliques cuál es tu intención o la intención de los autores del libro. Bien, Javier, bueno, lo escribimos en conjunto con Juan Marcelo Calabria, que es de Mendoza, también un sanmartiniano de ley, como nos gusta a veces y llamarnos. Más en Mendoza, ¿no? Que sí, tiene una gran devoción por San Martín. Exactamente. Y bueno, hemos coincidido en congresos y en algunas reuniones de sanmartinianos, y teníamos una visión común, no apologética, fuera de este San Martín místico, que muchas veces la apropiación de la historia por algún sector transformó a San Martín en una máquina militar, una excelente máquina militar. Sí, el costado como estratega militar ha opacado, digamos, su capacidad política, intelectual, ¿cierto? Como que fue más silenciada esa parte. Exacto. ¿No? Totalmente, bueno, así fue. Tal vez ocultada, ¿no? No, pero es como se construye, bueno, sí, por eso cuando hablamos, yo hablo de apropiación de la historia, se tira agua para el molino militar y se pierde el San Martín político, exacto, el San Martín hombre de gobierno. No olvidemos que fue gobernador de la Intendencia de Cuyo. 2 años. Sí, para la parte política sí. Y que fue también un brillante estratega y un organizador, básicamente. Sí. Y lo que tratamos de mostrar en el libro es ese otro costado, más allá de que sí, hablamos de sus campañas militares y de su vida, esa parte más humana sin meternos en la cama, ¿no? Y hablar de... Pero... Claro, de eso se era lo más interesante. Hay una historiadora, creo que se llama Florencia Bonelli, que es la que hace todos los temas esos y si no lo llamamos a Pacho Donel, que empieza a contar intimidades también. Claro, bueno, San Martín tiene, digamos, mucha tinta también corrida con respecto a eso, pero quisimos salirnos de ese lado, no hacer un libro académico, sino hacer un libro de difusión, sí, de aspectos poco conocidos, y lo hicimos en orden cronológico, tratando los primeros años en España, rescatando hechos no muy conocidos o prácticamente desconocidos, y lo vamos desarrollando por capítulos cronológicos. Las desventuras en el ejército español, que quizás siempre sabemos que fue el héroe de Bailén, que digamos toda la parte linda de su fama, pero también él sufrió un asalto, le comentaba la entrada Marilina, un asalto en 1801 donde fue herido gravemente, y que eso quizás haya sido le trajo las consecuencias de problemas de salud y problemas respiratorios. Hay cartas con el marqués de Coppini, que eran amigos y también fue su jefe, donde él habla de sus problemas de salud. La baja en el ejército español, donde la gente de Cádiz, ya la península completamente tomada por las fuerzas napoleónicas, le otorga la baja rápidamente para ahorrarse un sueldo. Eso es algo que también se desconoce, ¿no? No se conoce mucho. Él era, aparte, perdón, Roberto, él era despreciado en España por ser americano, ¿no? No consta, por lo menos en los documentos oficiales. El tema está que sí, los oficiales americanos tenían solamente tenían un techo. Tenían un techo por ser americanos. Mismo el marqués de Coppini lo pide para el ejército de Cataluña, diciéndole que ahí puede hacer carrera y podría lograr el ascenso. Él, para decir, en la carrera militar en España estaba como estancado. En Cádiz él conoce a los revolucionarios americanos, se habla de lo de la logia,
y bueno, él pide su baja diciendo que tiene propiedades en Lima, cosa que era completamente mentira. Y claro, porque recordemos que él no era un hombre joven cuando viene, si bien, digamos, para nuestra época sería un hombre joven, ya, digamos, dentro de la carrera militar, no era tan joven y no había tenido posibilidad de, que posiblemente tenían sí los oficiales españoles de ascender. ¿Qué edad tenía en ese momento? Y cuando viene... 33 cuando pide la baja. Claro, porque a los 34 se casa con Remedios de Escalada. Correcto. Entonces ya era un hombre para esa época, digamos, ¿no? Ya había alcanzado su techo, digamos, dentro de lo que era el ejército español. Exactamente, en el escalafón del ejército español ya no tenía, era capitán agregado, incluso tampoco tenía un regimiento fijo, y bueno, uno de los motivos por lo que le otorgan rápidamente la baja es de que se ahorran un sueldo y que si él atiende sus posesiones en Lima, puede tributarle al rey y así hacer un buen negocio, claro, ahorrándose un sueldo y ganando, digamos, en impuestos. Por eso titulamos ese capítulo, por ejemplo, El mal negocio del ejército español, ¿no? Porque le abre la puerta a América. Qué interesante. Y a partir de ahí, bueno, contamos algunas cositas sobre el combate de San Lorenzo, rescatamos la figura del primer biógrafo, que fue prácticamente desconocido, que era Pedro José de Agrelo, que en 1818 contó... Agrelo, que fue fiscal del Estado, si exactamente, mal no recuerdo, que se peleó con Porredón, fue diputado de constituyente, o sea, tuvo, digamos, una acción importante. Tenía un periódico llamado El Abogado Nacional, donde publica la primer biografía que se conoce recién hace unos pocos años, de San Martín, que la verdad haberla conocido antes me hubiera ahorrado trabajo en el primer libro sobre el combate de San Lorenzo. Pero bueno, esas cosas que suceden. Que pasan en las investigaciones, totalmente, ¿no? Tenés el libro y acá estaba lo que busqué durante 5 años. A veces se quema el cerebro buscando fuentes, y después cuando terminás de hacer el trabajo aparecen cosas nuevas escritas y es todo un tema, ¿no? Sí, cuando aparece el documento que te terminaba de armar la pieza, bueno, ya es tarde. Pero bueno, lo rescatamos tarde. Ahí vi un capítulo así ojeando, con un título un poco llamativo, por decirlo sugestivo, suavemente, no precisamente sugestivo, que es San Martín Cornudo. Ajá. Y en su época, justamente una de las cosas que sus enemigos o sus detractores habían sostenido era que había sido víctima de infidelidades, etcétera. Pero vos no lo usás en ese sentido, ¿no es cierto? No lo uso yo, lo usa San Martín en ese sentido. Él mismo, contanos eso. San Martín se trata de cornudo en una carta a Guido, pero en relación a un momento político, donde él es el último en enterarse de una movida del ministro de Guerra, que era Tagle, con Balcarce para reemplazarlo del mando del ejército de los Andes. Entonces él dice, soy el último en enterarme, como un verdadero cornudo, claro. Pero esto era, digamos, más allá de la connotación era metafórica. Fue bastante directo, digamos, pero digamos, la connotación marital no. Y bueno, también explicamos por qué en esa época Remedios estaba en Mendoza, y es justamente la época que él la manda a Buenos Aires, porque ya estaba por iniciar la campaña al Perú. Hay algunas cosas que se cuentan, bueno, sobre esa viaje de Remedios a Buenos Aires, que también han dado pasto a muchas habladurías, ¿no? Entre otras, debido al mal estado de salud que tenía Remedios. Eso es cierto. Incluso fue trasladada, esto en general es poco conocido, pero viajó en una diligencia y acompañada por una carreta donde iba su ataúd, porque pensaban que se iba a morir en el camino. Estaba muy enferma. Sí, estaba muy enferma, y las relaciones con San Martín realmente parece ser que no eran para nada buenas en ese momento. Pero bueno, estos son cuestiones que digamos, surgen más de habladurías que de cosas que podamos comprobar históricamente. No obstante eso, yo creo que Remedios de Escalada fue una mujer muy importante, fue una gran compañera de José de San Martín, porque ella, digamos, forma la Liga Patriótica de Mujeres durante la gobernación de él en Cuyo, para, digamos, ayudar en la campaña a los Andes, ¿no?
Y jugó un rol fundamental porque junto a todas las mujeres, digamos, las mujeres de los miembros más poderosos de la sociedad, para coser las banderas, coser telas. Las mujeres donaron todos sus abrigos, comestibles, joyas, y eso fue todo ideado por Remedios de Escalada. O sea que no es una figura menor. No es meramente decorativa. Exacto. Pensemos que Remedios de Escalada se casa con San Martín a los 14 años. Sí, está bien que en esa época a los 14 años no es lo mismo que los 14 años de hoy, ¿no? Pero no deja de ser casi una niña, ¿no? Sí, los varones entraban a esa edad al ejército. Claro. O más jóvenes. Pensemos el caso de José María Paz, que ingresó al ejército a los 16 años. Rosas también. O la Madrid. O Quesada, sí. Claro, Quesada, sí. Entonces yo creo que Remedios fue una mujer y muy importante en la vida de San Martín. Lamentablemente, por su enfermedad, no pudo compartir muchos años con él. Fueron el tiempo compartido entre ellos. Por su enfermedad y también la carrera de San Martín, que hacía que, digamos, no pudiera llevar una vida familiar normal. No pudiera dedicarle mucho tiempo a la vida familiar. San Martín está, digamos, muy documentado que tenía una gran debilidad por su hija Mercedes. Era como la luz de sus ojos, digamos, ¿no? Era muy compinche de su hija, que inclusive lo acompaña, ¿no? Es una gran compañera en el exilio. Sí, fundamentalmente. Pero déjame agregarte algo sobre Remedios. Bueno. Que el mismo Gervasio Posadas le avisa a San Martín cuando... Del fallecimiento, ¿no? De la partida de la esposa. O sea, fíjate la importancia de la figura en Mendoza, de que le decía Posadas a San Martín que mucho partido puede ganar con el trato en Mendoza por el amable genio de Remedios, la cual va acompañada por Benita Merlo y su esposo Manolita, que es de una de las familias principales. Después le dice que me alegro que haya sido bien recibido allí, y que en breve tendrá allá su costilla, cuya amable compañía se acabará de poner bueno y hará vida tranquila y deliciosa. Claro. Remedios se demora en viajar a Mendoza por un problema con los padres, que querían que fuera con todas las cosas, como buen padre. Y mismo Posadas le escribe y le dice: por fin ya partió su madama, la cual no ha tenido la culpa en la demora, sino sus padres, pues no han querido que pase un país nuevo sin todos los atavíos correspondientes. Claro. Ella era hija de una de las familias más poderosas. De la más rica en ese momento de los Escaladas. Lo cual le dio un gran apuntalamiento, ¿no?, al general San Martín, ¿no? Y sus contactos políticos comienzan también gracias a y acá esto lo podemos entroncar justamente con este mito o esta cuestión que se ha planteado de si San Martín, cómo podía ser que hubiera venido a América a pelear en contra de España, y todas estas cuestiones que llevan a algunos detractores de San Martín a sostener que en realidad era un agente inglés. Y una de las cuestiones que se plantean y que tenemos que tener presente es cuando él viene al Río de la Plata, primero que era su tierra natal, pero además viene fuertemente vinculado. No es alguien que viene en orfandad. Era un oficial de buena reputación, de considerable reputación en España. Viene acompañado por Alvear, que era otro hombre destacado y que además era uno de los de la familia Alvear, junto con la de Escalada y algunas otras, eran del patriciado de Buenos Aires, ¿no? Tradicional, una élite, exactamente. Entonces él viene fuertemente contactado con estos sectores, con los cuales además crea la Logia Lautaro, y digamos es muy bien recibido y obtiene también hace una rápida carrera, porque tiene todo este apuntalamiento familiar y social, digamos. No tenemos que olvidarlo, porque si no es difícil comprender. Yo voy a discrepar un poquito ahí contigo. A ver. Él no es bien recibido en el triunvirato. No, en el triunvirato no, yo digo en la sociedad porteña. Y en la sociedad, bueno, el Alvear obviamente es la principal puerta, pero no hay que olvidar también de que él ya tenía algunas vinculaciones
no quizás directas, pero sí de lejano parentesco con los Larrazábal a través de su madre, de Jerónima Matorras. Jerónima Matorras era prima hermana de quien había sido gobernador de Tucumán. Gregorio. Que es Jerónimo Matorras, lapsus. Ellos también en forma lejana tenían un conocimiento de quién era la figura de San Martín en ese pueblo chico donde todos alguna vez estaban emparentados. Este argumento de decir, bueno, vino como un descolgado, entonces eso es un argumento utilizado por quienes sostienen la tesis de que en realidad lo mandaban los ingleses. Gente inglés, sí. Se cae en cuanto empezamos a ver la red de relaciones que son normales de una persona, ¿no? Exacto. Y en la cual el matrimonio de San Martín con Remedios jugó un papel importante desde el punto de vista político para Exacto. que él pudiera tener un apuntalamiento también. Esto no quiere decir que se haya casado por interés, aclaremos, pero digamos, lógico. Le fue, digamos, le abrió muchas puertas su relacionamiento con la familia Escalada, con la familia Thompson. Recordemos que las primeras reuniones de la Logia Lautaro se hacían en el subsuelo de la familia Thompson. Y desde ahí se va organizando políticamente el general San Martín. Sí, él empieza, a conocer a los líderes de Mayo, empieza a tener idea de quién era Belgrano, que no se conocieron personalmente hasta el año 14. Él empieza a, como bien vos decís, a vincularse con la flor y nata de la sociedad, pero no solamente con eso, sino con todos los estamentos militares. Y él es respetado militarmente. En un momento en el cual acá no había militares que tuvieran una formación que pudieran competir con los conocimientos de San Martín o de alguno de estos militares recién llegados de Europa, ¿no? Claro, no olvidemos que el barón de Holmberg también venía en el mismo barco. Exacto. El barón de Holmberg, que no era ni español, ni americano, ni tampoco agente inglés, digamos. Porque tenemos que terminar con mito de que todo el que venía acá era agente inglés. Una pregunta, ¿no? Esto de que esta versión, digamos, que era un agente inglés, ¿no podía ser una jugada como él venía después luchó para liberar América del yugo de España, digamos? ¿No podía ser una jugada política también de decir que estaba haciendo eso porque jugaba para la corona inglesa? No, eso en realidad en ese momento no se dijo, eso se dijo posteriormente. Da la casualidad que, donde en ese momento se decían otras cosas de San Martín, los ataques eran de otra índole. Una de las cuestiones era que justamente se desconfiaba de él, de su lealtad hacia el movimiento, digamos. Esa fue una de las cuestiones. La otra era que el representante de los intereses ingleses, que en ese momento estaba como secretario del triunvirato, que era Rivadavia, ese sí era un agente inglés y lo combatió enérgicamente a San Martín, que es lo que dice con San Martín mismo, cuando le cuenta a Castilla, al mariscal Castilla en 1847 en una larga carta, dice, yo fui bien recibido por el triunvirato menos por uno o dos. Uno de estos dos era Rivadavia. Uno o dos eran Rivadavia y algún otro, porque no quiso personalizar Rivadavia. Pero con Rivadavia, a pesar de que después de ahí hay algún par de anécdotas que cuenta Tomás de Iriarte, donde San Martín le regaló un tintero a Rivadavia, donde intentaron visitarlo en la Quinta de los Escalada cuando él vino en Sí, evidentemente la antipatía provenía más de Rivadavia hacia él o de desconfianza. Exactamente. Y por eso Rivadavia era un tipo muy paranoico y posiblemente pensó que podía generársele un problema de poder, como de hecho ocurrió, porque el 8 de octubre de 1812, San Martín, junto a Monteagudo y a Alvear, lo derrocan. Era sacar a Rivadavia del triunvirato. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un tema musical? Qué bien. Bueno, ¿cómo no? Y seguimos ahí. Los oyentes que quieran comunicarse, ya dimos los números, los vuelvo a repetir. Si se quieren comunicar con nosotros, 5252-2241, 4371-3639. Gracias, Facundo, por ponernos al aire. Vamos al primer tema musical.
Procesamos la información y la complementamos con la mejor música. Estás en Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Muy bien, acabamos de escuchar la marcha de San Lorenzo en arpa, interpretada por Daniel Jordán. Y acá acabamos de recibir un mensaje de WhatsApp que me acaba de acercar Facundo, nuestro operador de lujo. Dice: muy buen programa, felicitaciones y un gran abrazo para Roberto y todo el equipo. Gracias. Juan Marcelo Calabria, saludos desde Mendoza. Gracias, Juan Marcelo. Acá te saludamos todos. Está bien, bueno, mi socio que nos está escuchando, y que bueno, el abrazo me lo va a dar mañana, porque mañana estoy viajando para Mendoza, en donde tenemos 2 presentaciones. La primera mismo mañana en San Martín, que es una localidad a 40 kilómetros de Mendoza, y el día 16 en la ciudad de Mendoza, en la biblioteca. Es San Martín más allá del bronce, autores Juan Marcelo Calabria y Roberto Colimodio, que hoy lo tenemos de invitado. ¿Y se puede conseguir dónde, Roberto? Bueno, por ahora venta en internet, está fresquito, salió el lunes pasado, y bueno, estamos presentándolo en diversas localidades. Sí. Perfecto, acá se ve muy bien la filmación. Recién nos acaban de mandar por el teléfono de nuestro invitado la filmación que está saliendo directamente del programa. Por eso ponemos el libro, para que lo vean bien nuestros oyentes, y si quieren llamar por teléfono, seguramente a partir del próximo programa podremos sortear algún de libro. Estos ya me comprometo a dejarles un ejemplar para que lo sorteen entre los oyentes para el próximo. Sí. Ahí está. Y bueno, ya que estábamos escuchando la marcha de San Lorenzo, me dijo un pajarito recién en el corte que te gusta mucho ese tema, que de alguna manera te especializaste en eso. Es mi primer libro, junto con Julio Romay, Soldados de San Martín en San Lorenzo. Lo hicimos en el 2012. Y a mí la ciudad de San Lorenzo me vincula a una historia personal, ya que mi familia materna, los Gallosos, son de tanto de Rosario como de San Lorenzo. Mi abuelo nació en la localidad de San Lorenzo. Y bueno, en ese año de 2012, próximos al Bicentenario del Combate, nos pusimos a investigar y por suerte encontramos muchos datos inéditos, y trabajamos desmistificando y poniendo luz a muchas sombras de la historia, desde que Díaz Vélez no había muerto casi en el combate, luego de ser canjeado, sino que inclusive había sobrevivido unos meses más. Identificar a la mayor cantidad posible de participantes, por ejemplo el trompeta, que no es Miguel Chepollá como se piensa, sino Lino Guillermo, que era un soldado anónimo hasta ese momento, y bueno, traer rescate de los héroes anónimos, que fue nuestra intención primitiva, e identificar a la mayor cantidad posible de participantes, que fueron más allá de los granaderos, los milicianos rosarinos, los voluntarios sanlorencinos, los padres franciscanos, maestros de postas, los yapeyuanos también, muchos, ¿no? Hay un gran componente de soldados guaraníes, ¿no? En los granaderos. En la conformación de los granaderos sí, pero posteriormente al combate. Ellos llegan en mayo de 1813. Ese es uno de los mitos más difundidos, de que el regimiento se conformó por presos y por indios guaraníes, pero todo tiene un motivo, porque San Martín le había pedido al amigo Rivadavia que trajeran buenos jinetes de las tierras guaraníes, pero por una cuestión económica no pudo hacerse. Estaba comisionado un tal Doblas, que era el que no pudo poner la garantía para traer esos 300 guaraníes. Entonces eso, quedaron la ida y vuelta de los oficios y quedó desestimada hasta, luego del combate, donde ahí San Martín demostró que era leal a la causa. Claro. Hablamos hasta antes del corte, de que por eso que no se pasó para los españoles, por eso va al frente, para el bando realista en el medio. Exactamente, que no era un agente español, ya no era sino español, ni realista. Por eso va al frente del combate, cosa que ningún. Hay una cuestión interesante historiográfica a plantear sobre qué fue la Guerra de la Independencia, que muchas veces lo hemos hablado en el programa, pero que es bueno decirlo también aquí en relación a San Martín, que en realidad más lo podemos calificar como una suerte de guerra civil, no de una lucha contra España, sino de una lucha entre los sectores que querían combatir el absolutismo y aquellos que querían defender a toda costa el absolutismo y el sistema colonial.
Esto es preciso decirlo porque, digamos, el mitrismo se ha caracterizado por intentar presentar todo como una lucha contra España, y en realidad incluso hubo alguna vez planes del propio San Martín para ir con una flota a libertar España del absolutismo. Es decir, que no era una pelea contra una nación, sino contra un sistema político. De hecho, tampoco era que se guerreaba contra los españoles, los americanos contra los españoles, sino que había americanos y españoles en ambos ejércitos, en ambos bandos. En ambos bandos, sí, no olvidemos que Arenales, por ejemplo, uno de los más destacados era español de origen, exactamente. El general realista, Goyeneche, Pío Tristán, todos eran americanos. Y los soldados del ejército realista eran en un 90% americanos, no eran españoles. Después vinieron algunas tropas, después de de la derrota de Napoleón, vinieron algunas tropas españolas a América, pero digamos, durante todos esos años los que combatían contra la causa revolucionaria eran soldados reclutados entre los habitantes de América en su mayor parte. Sí, nativos americanos. Nativos americanos, sí. Eso, digamos, fue una... Por eso a veces hay que utilizar el término de realistas. O sea, claro, realistas y no españoles. españoles. Exactamente, sí. Hay algo que vos querías comentar, Marilina, que hablábamos en la pausa, en relación a la forma en que se encara la figura de San Martín, como militar o como como político. Ajá. Esto es muy interesante porque el San Martín político ha sido intencionalmente, digamos, ocultado, y él fue un gran político, o sea, él tenía una gran capacidad como intelectual y como político, aparte de ser un gran estratega militar, ¿no? Él, por ejemplo, cuando toma la gobernación de Cuyo, se encuentra con una grave crisis económica, producto de que en Chile habían retomado el poder los realistas. Entonces se corta el comercio transandino, que era, digamos, el fuerte de toda esa economía cuyana. ¿Qué hace San Martín, digamos, en estos 2 años para revertir esa crisis económica? Bueno, crear un impuesto a la riqueza, algo que hoy, digamos, es tan moderno, ¿no? Si se quiere. Yo quiero enumerar una serie de medidas que toma, que son las más importantes, para que se vea lo gran político ejemplar que fue San Martín durante, digamos, su gobernación de Cuyo. Como decía recién, él hace un impuesto a la riqueza, generando lo que él llama una contribución extraordinaria de guerra. Entonces fija este impuesto a razón de medio peso por cada 1000 de bienes declarados. Entonces le saca, digamos, a los que más tiene para poder racionalizar un poco la economía y distribuir mejor los recursos, ¿no? En ese momento. Después, bueno, hay otra serie de medidas que no son económicas, pero que son verdaderamente para la época innovadoras. Por ejemplo, expropió las propiedades de los españoles prófugos y declaró patrimonio público los bienes de los españoles muertos sin testar. Hace una expropiación de propiedades, ¿no? Ahí sí había una política antiespañola en la cual no solo estaba embarcado San Martín, sino un hombre que después llegó a ser su mano derecha, que era Monteagudo, que Exacto. Era uno de los más encarnizados defensores de sacarles a los propietarios españoles todo lo que tuvieran, ¿no? Sí. Eso lo veremos después en el gobierno del Perú también, claro. En el protectorado de San Martín en el Perú. Bueno, grabó con 1 peso cada barril de vino y con 2 los de aguardientes que se vendieran fuera del territorio, una medida proteccionista, ¿sí? Fundó de la mano de Fray Luis Beltrán la metalurgia a nivel nacional para fabricar las armas que necesitaba el ejército, ¿no? O sea que establece la primer fábrica metalúrgica de la historia, ¿no? Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario. El primer estatuto del peón, se puede decir, de la historia, el que lo crea San Martín, ¿bien? Fomentó la salud y la educación para todos. Él le leía siempre, en los fogones le leía siempre a los soldados analfabetos y les explicaba obras clásicas
¿sí? Para digamos que era un gran lector y un tipo de una formación cultural impresionante, ¿no? La Biblioteca de Lima, Nacional del Perú, se armó con los libros de San Martín y de Monteagudo, que era otro gran lector. Sí. Ellos donaron todos sus libros y armaron así la biblioteca. Y ya aparte también en Santiago también abrieron una de las primeras bibliotecas. Y hace reimprimir las obras del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? No, proyecto frustrado. Tenía la intención de hacerlo, pero no llegó a... Perdón. Lo corrijo, hay cosas, ¿no?, que uno a veces... Bueno, depende de la fuente que uno lee, ¿viste? A veces suceden esas cosas. Sí. Bueno, las dos últimas que me parecen también que son muy importantes. Reglamentó el sistema carcelario, prohibió los castigos corporales a niños en las escuelas y promovió la primera ley de protección a un producto nacional, el vino cuyano. Qué bueno, eso fue maravilloso. Lo del vino te gustó. Lo del vino me gustó mucho. Conocía la anécdota de que cambia las etiquetas ante dos invitados diciéndole que era un vino de España y todos elogiaban al que realmente era el cuyano. Una medida más que él toma y que siempre hizo en ejemplo fue rebajarse el sueldo. También rebajó los sueldos a la mitad en 1815 a la mayoría. Hay cosas muy similares entre él y Belgrano en esas cuestiones. Lo mismo, Belgrano en las misiones, en el reglamento de las misiones, obliga a que los trabajadores, los peones, celebren un contrato, porque digamos los tenían casi en condiciones de esclavitud, y los obliga a celebrar un contrato ante la autoridad pública. Pero bueno, esto es realmente notable, las cercanías también que hay entre Belgrano y San Martín. Imaginémonos esos mes y medio que compartieron en el norte, ¿no? Esas charlas de fogón, con Güemes, con Dorrego, con el mismo Pagliardel que hablábamos hoy. Si se pudieran reproducir, ¿no? Si haber estado, volver atrás en el tiempo y decir, bueno, ¿qué habrán hablado, no? Aparte, largamente, obviamente ahí se ponen las cosas en es un tema que apareció así que quisiera preguntarte. ¿Qué opinión te merece la relación de San Martín con Bolívar? Si se puede, digamos, dilucidar ahí algo. Bueno, yo en mi caso particular pienso que San Martín llega a desventaja a la entrevista de Guayaquil con un poder, con el ejército bastante con un poder mermado devastado. Y en realidad él tiene un primer golpe de mano de Bolívar que ocupa Guayaquil con las tropas colombianas. Él llega como una visita. No fue, digamos, algo muy debilitado políticamente además, en el Perú, en donde le expulsan a su ministro Monteagudo. Claro, eso en el interín que él se va de viaje. Monteagudo le ha hecho muchos favores a San Martín y a algunos otros muy flacos, ¿no? Bueno, es discutible son evaluaciones de políticas que son discutibles, digamos, pero lo cierto es que el ataque a Monteagudo en realidad era un ataque a San Martín. Por elevación, era un tiro por elevación, obviamente. Él al llegar debilitado a Guayaquil, bueno, hay diversas versiones. Está la versión nuestra, la de la Academia Nacional de la Historia, que es la única que defiende, digamos, la famosa Carta de Lafón, donde él cuenta todo. Pero está también las versiones de los bolivarianos, donde la carta del secretario Gómez que le manda a Santander, donde cuenta diversos episodios de los que no fue testigo, pues la entrevista fue completamente a solas, pero sí de lo que le contaba a Bolívar, de lo que había sucedido, era de que, bueno, no habían coincidido en una forma monárquica de gobierno, que era lo que quería San Martín para Perú, y sí pienso también de que Bolívar era un hombre que tenía el ego demasiado más grande, y quizás no abrazo la teoría del renunciamiento patriótico. Yo a veces digo que San Martín en algún momento dijo, basta, hasta acá llegó. Eso del renunciamiento es uno de los mitos del santo de la espada. Vamos a decirlo claramente, políticamente no solo militarmente le ganó de mano Bolívar, sino que políticamente aprovechó el momento de debilidad de San Martín para sacárselo de encima y para no tener un rival. Y San Martín se dio cuenta de esa situación, tampoco tenía opciones para resistir esa... No tenía mucha cintura. Exactamente, entonces hablar de renunciamiento es ingrato. Es una tontería, digamos, es querer
plantear como una grandeza moral de San Martín cuando fue una cuestión política, en donde fue derrotado políticamente, y aún así tengamos presente la grandeza de San Martín, que toda su vida conservó, incluso en su dormitorio, en su alcoba, tenía, y la veía todas las noches cuando se iba a dormir, tenía la cara de un retrato de Bolívar. Que había sido obsequiado en persona por Bolívar. Claro, y lo conservaba como uno de sus tesoros, es decir, que nunca le guardó rencor a Bolívar por el hecho de no haber... Claro, entendió el hecho político. Claro, digamos, exactamente. ¿no? Y mismo Bolívar después le confiesa a Sucre de que, bueno, sí, realmente don José tenía razón con el momento político del Perú, que tanto le costó después ponerlo en cosas orden. que no hemos aprendido en la Argentina, dejar de lado los egos, ¿no? En la política argentina. Podemos hacer pero bueno, todo un ciclo. El ciclo de los egos de la historia argentina. En vez de luces y sombras, los egos de la historia argentina. ¿Quién habla primero? Claro. Hay algo que quisiera agregarles simpático sí, de Guayaquil, que lo tratamos en el libro, de que la entrevista empieza con San Martín, empieza con el pie izquierdo por el término por el uso de un vocablo que es pellejerías. Él le pregunta a Bolívar qué tal las pellejerías de Guayaquil, y tanto Bolívar como el secretario se quedan un poquito pasmados, porque el término pellejerías para los venezolanos, los caribeños, significa lo que hoy nosotros diríamos puterío. Estaba mal informado. ¿Se puede decir puterío por radio? Sí. Se puede. Y claro, para San Martín tenía la ascensión rioplatense de que era líos, enredos, aunque él lo repite un par de veces, y entonces bueno, ya ahí digamos que el problema semántico ampliaba también un poquito más las diferencias políticas y militares. Entonces volvemos a mencionar el libro que estás presentando, es San Martín, Más allá del bronce, autores, mi vista está un poco... Juan Marcelo Calabria y Roberto Colimodio. Y vos me prometiste que me ibas a regalar un ejemplar, que íbamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio del libro de tus obras, porque el libro del Alto Perú... Bueno, yo te voy a intercambiar no sé, ¿cuál me ibas a dar vos? ¿El de Ayohuma? Yo te traigo los dos y estamos me comprometo para otro. Un intercambio de libros acá con los historiadores. Me está regateando, ¿viste? Depende de lo que me quieras dar, te voy a dar. Obsequio, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, que es un libro mío sobre la campaña la libertadora de Belgrano al Alto Perú. Es más un relato que un libro de tipo académico, es más una narración, pero eso no quita que no esté fundado en cada una de las afirmaciones que se contienen. Haremos los honores, y si no te llamo al aire. En este momento muchísimas gracias. Y se van intercambiando. Y te doy los también libros. Yo uno de mis primer libros, mi segundo libro, que es Oficiales y de para Belgrano. Oficiales de Belgrano, Prisioneros en Ayohuma. Muy interesante, muy interesante. A mí esta es una batalla conmovedora, la de Ayohuma. Ay, sí, preciosa. Muy heroica, muy terrible, muy trágica. La batalla de Vilcapugio fue una batalla de gran paridad que podría haber ganado cualquiera de los dos. En la de Ayohuma, lamentablemente por errores tácticos y falta de oficiales capacitados, digamos que empezó estando perdida prácticamente, por un movimiento táctico que hizo el ejército realista, que prácticamente lo dejó muy descolocado al ejército patriota, y a pesar de eso esta gente se sacrificó de manera impresionante, ¿no? Y hay que destacar que los prisioneros estuvieron en las casas Mata del Callao durante 7 años en condiciones infrahumanas, y apenas liberados por San Martín en 1821 se sumaron a la causa nuevamente. Claro. O sea, eso era compromiso, ¿no? Aparte, las condiciones de detención de los prisioneros revolucionarios, cuando los mandaban al Callao o a otra de esas cárceles infectas. Y aparte, luego de 1819, luego de la revolución realista en San Luis, el trato con los prisioneros cambió totalmente. Cambió porque había prisioneros realistas. Los sublevados realistas, fueron pasados por las armas por el teniente gobernador Dupuy en su momento en San Luis, con la anuencia de San Martín, donde estaba también el amigo operando el amigo Monteagudo.
Cada vez que había algún fusilamiento, él andaba él estaba cerca. por ahí. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa, así que Volando. yo le daría la palabra al invitado para que diga lo que quiera decir y dejamos abierta la puerta para otra invitación. Primero agradecerle, la verdad que lo pasé muy bien, muy cómodo, da gusto debatir de esta manera y que bueno, y conocer también otras miradas. Y bueno, estamos en la Semana Sanmartiniana. Veníamos a hablar del Cruce de los Andes, anunciamos todo eso. Al final no hablamos del Cruce de los Andes. Vamos a tener que hacer el próximo programa el sobre el próximo Cruce miércoles de los todavía Andes. estamos en la fecha, así También. que podemos hablar de Hace un programa de Monteagudo y hablas del Cruce de de los Andes. Monteagudo vamos a hablar. No, sí. pero yo necesito, mejor dicho, todos nosotros necesitamos tu opinión si eso sobre la cuestión de si él se vino, San Martín se vino con un plan de Inglaterra, el plan Maitland, como dice Terráneo, si era un agente inglés o de dónde vino la idea del cruce de los Andes, que creo que tenemos teoría parecida. Descartemos lo del agente inglés, por más que él tuviera vinculaciones ingleses y que los ingleses estuvieran estaban por todos lados, en todos los hechos históricos de la Revolución de Mayo, en el combate de San Lorenzo, siempre había un inglés dando vueltas, haciendo crónicas. San Martín, la idea del cruce de los Andes, bueno, era algo que ya se hacía, lo hizo Dorrego con los auxiliares chilenos en 1811. Dorrego también estaba en el Ejército del Norte en 1814, junto con Belgrano, con San Martín, y una persona que es olvidada y que fue rescatada por Pérez Amuchastegui, que es Enrique Pallardel. Enrique Pallardel, un patriota peruano, arequipeño, creo que era, o de Tacna, sí, exactamente, del sur de Perú. Y que bueno, en esas conversaciones seguramente en el Ejército del Norte surge ese plan del cruce de los Andes. San Martín lo pone en grande, en 4.000 hombres y pico. Eso, digamos, es el plan estratégico, es brillante. Que sea o no idea de San Martín, originalmente no le quita mérito de haberlo llevado a cabo. Exactamente, sí. Bueno, y con esto terminamos por hoy el programa de Luces y Sombras de nuestra historia. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos en esta nueva radio sónica. Gracias, Facundo, por ponernos al aire. Gracias, Roberto, por estos momentos que compartimos. Queda abierta la invitación para otro programa. Con gusto, volveremos. Y nos vemos y nos oímos el próximo miércoles de 19 a 20. Lunes, Dani. Lunes, perdón. Lunes de 19 a 20, perdón. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto volver a reiniciar el programa. Ahí estamos. Hasta el próximo lunes.